número 1, que habla de los métodos estadísticos. Acá el licenciado Toniel Ramos va a colocar esos 16 laboratorios que se van a colocar para que estén las fechas de integración. Bueno, ya está iniciándose la grabación correspondiente. Vamos a presentar la pantalla misma para continuar. Bueno, el último día de clases habíamos hablado de los tipos de presupuestos, las formas de presentación, y estábamos bien compenetrados que eran los presupuestos que estábamos haciendo. Bueno, como ustedes recordarán, tenemos dos etapas de los presupuestos. Estas dos etapas podemos decir que son los presupuestos públicos y los presupuestos privados. Para el curso de Finanzas 2 vamos a partir del presupuesto privado, ya que el presupuesto público llevaría a ser un semestre, ya que es un presupuesto por programas de operación. Trabajo que ustedes van a realizar en investigación, y pues que el presupuesto de la iniciativa privada es el que le da la fuerza productiva al país. Esto no quiere decir que un país sin Estado no sea gobernable. Debe de haber un Estado en donde hay muchos trabajadores de ustedes que ejercen diferentes actividades en el área de los programas de desarrollo del sector gobierno. Hecha esta aclaración al respecto, vamos a observar que la estructura presupuestal está en su material número 3, que es el que yo voy a presentar en estos momentos. Favor de indicarme si se logra observar la presentación que estoy haciendo del material número 3. ¿Se logra ver? Bueno. Sí, se mira. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Escuchen y poned atención. Ustedes tienen ya todos los materiales. El material número 1 fue el que hablamos de los presupuestos, de los principios de los presupuestos. No tenían que copiar nada, solo era de imprimirlo y pegarlo en su cuaderno. El material número 2, hablamos también en el día miércoles de la semana pasada, que eran las ventajas y desventajas de los presupuestos y las causas por las cuales puede fracasar un presupuesto. El material número 3 es importantísimo, que es la unidad 2, que es la estructura presupuestal. Esa estructura presupuestal parte con la idea de cuáles son los 16 programas de presupuestos que vamos a ver en el curso y que llevan desde la idea inicial hasta la finalización del presupuesto. O sea, hasta la obtención final de ese presupuesto. Entonces tenemos que la idea nace con un pronóstico. ¿Y qué es un pronóstico? Bueno, inicialmente ese pronóstico es una idea que tiene un fundamento, ¿sí? Pero no tiene un objetivo definitivo. Únicamente es una idea que se traslada y que se presenta a nivel de presupuesto, ¿sí? Pero no está estructuralmente fundamentada. Vamos a explicar esto en otras palabras. Vamos a decir que un presupuesto o un pronóstico presupuestal es la idea de querer hacer algo, pero esa idea no está esquematizada y esa idea no está fundamentada bajo principios estructurales, principios
de criterio o principios matemáticos estadísticos que nos permitan indicar que esa idea es la que va a prevalecer o la que va a cuantificar el pronóstico de las ventas. Sencillamente nosotros decimos queremos vender o nos gustaría tener una participación en el mercado de 200,000 unidades. Entonces, esta planificación, esta situación particular, nos llevaría a nosotros a pensar que esas 200,000 unidades es el deseo del gerente, es el deseo de la persona que quiere emprender ese negocio vendiendo esas 200 unidades. Pero no tiene ningún criterio de antigüedad o experiencia, no tiene ningún método estadístico matemático que nos permita hacer este pedido o esta suposición, y es únicamente, como decir, lanzar al aire algo que nosotros deseamos hacer. Bueno, ahora, después hablamos ya de los presupuestos por niveles de responsabilidades, por niveles de elaboración. Y cuando hablamos de niveles de responsabilidades, ya hablamos de los 11, 12 principios generales de los presupuestos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los patrocinadores? ¿Quiénes son los que van a cuantificar ese presupuesto? ¿Quiénes son las personas que lo van a ejecutar? Acá estamos definiendo atribuciones y responsabilidades para con el presupuesto. Bueno, ante tal situación, observamos que el pronóstico es el primero y se traslada a nuestro primer grupo. Este primer grupo es el presupuesto de las ventas. Seguidamente del presupuesto de las ventas, usted va a observar que sigue la línea y sigue la línea horizontal, como usted está observando, y va a ver que se traslada en forma horizontal, lineal, hasta el presupuesto de cuentas por cobrar. En el camino, toma en cuenta el número 11, que es el presupuesto de otros ingresos. El número 14 no lo intersecta, no lo toma en cuenta, viene de otra ramificación. Pero el presupuesto de ventas del número 2 se traslada al número 3, que es el presupuesto de producción o compras. Y ese presupuesto de producción o compras en el número 3 se traslada a la materia prima, a productos en procesos o producto terminado. Y de esos se emanan otros 3, que habla de la materia prima, de la mano de obra y de los gastos indirectos, que da como resultado al final lo que sería el número 3, que sería el presupuesto de producción o compra. Seguido de esto, ¿sí?, observamos nosotros y nos trasladamos al presupuesto, ¿sí?, en la forma lineal. Esto se traslada y va hacia lo que son las cuentas por pagar. Si usted observa el presupuesto de producción, que es la compra de la materia prima, que puede ser
lo que sería la provisión de las facturas. Y derivado de ese presupuesto de operación, se salen los costos de distribución. Vea cómo linealmente se sigue la secuencia para hacer la distribución básica de la estructura presupuestal. Después de esto tiene los costos de distribución, los gastos de administración y los gastos financieros, derivado de las compras al contado o a plazos. Después, como el presupuesto de cuentas por pagar, dése cuenta que traslada una línea vertical hacia abajo y conecta con el presupuesto del balance general. Pero usted observará también que hay una línea vertical hacia abajo que se deriva de el presupuesto de caja y el presupuesto de las cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, acá va a encadenarse. Baja de las cuentas por cobrar a caja y de caja se traslada al presupuesto general. Pero anteriormente, el presupuesto se intersecta con el presupuesto del estado de resultados. Y nos queda aisladamente como un presupuesto fuera de el contorno, pero sí afectando la caja, el presupuesto de inversión. Quiero dejarle en pantalla unos segundos en lo que usted logra hacer la captura correspondiente o logra imprimir su enunciado número 3 para que usted vuelva a observar cuáles son los niveles de la acción presupuestaria. Observando ustedes ya esa estructura, ya viendo impreso su material número 3 y viendo la estructura presupuestal, van a observar que tenemos 14 presupuestos, ¿sí? Que se complementa con el presupuesto 15, que sería el presupuesto, a ver, ¿dónde localizamos el presupuesto principal? O sea, a partir del presupuesto 15, 16 y 17 es la estructura presupuestal de los presupuestos. O sea, el presupuesto maestro, el 15, el 16, estado de resultados, y terminamos con el presupuesto de balance general. Esta es la estructura organizacional de toda la fase de
el presupuesto. Y esto es todo lo que nosotros vamos a ver en este curso. 16 modelos de presupuestos para que ustedes tengan ahí todo el esquema de cómo proyectar un presupuesto en forma general para presentárselo a sus empresas. Muy bien. Hecho eso, el comentario, vamos a comenzar con el presupuesto número 1. Este número 1 es la forma de cómo presentar los presupuestos. Y acá nos íbamos a ir a donde nos habíamos quedado en las pantallas PowerPoint. Y ustedes, por favor, tengan la gentileza de imprimir su material número 4. Ese es importantísimo. Imprimir el material número 4. Y acá nos tenemos que observar que para hacer nuestro presupuesto de ventas, ahorita ya vamos a entrar a las ligas mayores. Esto es clase aparte, esto es cardíaco. Bueno, vámonos entonces y tenemos que, bueno, esto lo habíamos visto en la semana anterior, pero esto se corrió la pantallita, ya esto ya está juzgado. Bueno, ahí está. Ahora sí. Entonces, tenemos cuáles son las bases para elaborar los presupuestos. Bueno, la primera de ellas, sí, es el método del criterio. La segunda, los métodos estadísticos. La tercera, el método de factores. Y hay una cuarta que no sale acá, pero es el índice de variación estacional. Vámonos despacio. Entonces tenemos acá que el método de criterio, ¿sí? Es, ok, como dice el enunciado, el que nos aplican las empresas pequeñas, que por su reducido volumen de ventas hacen posible la utilización básica de estos criterios y a los ejecutivos o vendedores. Y tenemos acá, es la opinión del ejecutivo o el compuesto por personal de ventas. Expliquemos esto. Vamos a hacer el presupuesto de una tienda de modas. Acá el dueño es el que decide qué es lo que va a vender. Ejemplo, él va a vender camisas de vestir de, digamos, 3 colores y va a vender por las 3 tallas universales: pequeño, mediano y large. Y él decide que va a vender camisas sport, pero de botones, las que utilizamos los de la tercera edad. O sea, camisas a cuadritos pequeños, blanco con rayitas, etcétera. Pero somos nosotros los que decidimos qué compramos y qué vendemos. Y lo hacemos a nuestro criterio, lo hacemos a nuestro gusto, a nuestro libre entender y deseo. No hay una base. Que a mí me gustan rosadas, perfecto, usted compra rosadas.
Que a mí me gustan celestes, perfecto. Que me gustan las de cuadritos, excelente. Sí, de igual forma, digamos las prendas para damas, las faldas largas, las faldas cortas, las faldas cuadriculadas, las faldas con líneas, etcétera. Entonces va a decidir el empresario. Otro ejemplo, la universidad de la vida, las joyerías, los anillos, los aretes, los prensacorbatas, no son fabricados en serie. Son fabricados de acuerdo a un color, a un estilo. ¿Sí? No son fabricados. Lo que quiero decirles es que estos productos no son fabricados en series, ¿sí? Sino que automáticamente se vienen y se anotan, ¿sí? Las series por gustos. Por ejemplo, no hay un diamante de un mismo tamaño, ni igual que un jade o una piedra preciosa. Si usted va a una joyería, no va a encontrar dos anillos iguales. Siempre los hacen exclusivos porque solo una vez se reproducen porque son manuales, no son hechos en máquina. ¿Sí? Entonces ahí es donde se utiliza ese criterio presupuestal. Otro ejemplo, una panadería. En una panadería hacen el pan de acuerdo al criterio del panadero. Pero usted podrá decir, sí, Morales, pero ahí hay francés, pirujos, conchitas, hojaldras, mil hojas, champurradas. Ya les dio hambre, ¿verdad? Sí. Hay que tomar cafecillo. Sí, pero el tamaño y el sabor, cada quien lo escoge. Oiga, pero eso no se da con la panadería Bimbo, las Victorias, la Mejor, Pan Europa. No, ellas son fábricas industriales que ellos tienen definidos sus productos. Pan Bimbo tendrá unos 10, 15 productos entre pan tostado, pan blanco, pan cero grasa, pan integral, pan para hot dog, pan con semillas, sin semillas, pan aguado, pan duro, en fin. Pero ellos ya lo hacen a nivel industrial. ¿Sí? Ellos ya no fabrican a nivel artesanal. Esa es la gran diferencia. Que las ventas bajo el método de criterio se hace en forma artesanal. Una vez me hicieron un comentario que yo todavía se los voy a hacer, pero todavía tengo en mi duda. Las compañías de buques, aviones, no hacen aviones en serie. Harán 50 aviones para la guerra. ¿Sí? Pero buques de guerra tienen nombres de cada uno. Transatlánticos de paseo, hay uno con un nombre distinto, con algunas piezas similares, pero los modelos son exclusivos. Por eso es que hicieron el comentario de los buques de los transatlánticos o de los de guerra, e incluso hasta los buques de transporte de caja, que ya vieron cuántas toneladas transportan en los furgones. Y sin embargo, así los barcos esos gigantescos no se hunden, ¿verdad? ¿Cómo es el poder del agua que soporta que no se hunda eso, ¿verdad? Es algo maravilloso.
hasta ahí pueden aplicar también los métodos de el criterio. Bueno, creo que ya para ejemplos de los métodos de criterio ya se han mencionado. Lo más importante es que el método de criterio es el empresario quien decide qué vender y qué comprar. El segundo método, que es el que nos están mencionando en este capítulo, es el método estadístico. Y para esto hay, ustedes tendrán la oportunidad de hacer un trabajo de investigación y entregarlo el día del examen. Pero este trabajo de investigación no es solo copiar o que le den un copy-paste y le den el espacio y que se hagan los puntos. Ahí se recuerda que advertidos están que este método de el de criterio, usted va a tener que ser evaluado en su examen parcial. Esto no se queda únicamente así al tema de que es un trabajo de investigación. Va a ser evaluado. También deben de recordar que el examen parcial vale 20 puntos netos, no 25. Y esto porque los otros puntos son los trabajos de investigación para darle ponderación a los temas. Muy bien. Entonces, ya observando nosotros nuestro material, tenemos ahora los métodos estadísticos. Veamos qué es lo que nos dice al respecto la teoría de los métodos estadísticos. Estos métodos estadísticos que de alguna forma nos conllevan a los números. Los números son exactos, pero las estadísticas puede hacer que no sean tan exactas. Entonces tenemos... Perdone, buenas tardes. Hola. Fíjese que me surgió la duda aquí con el método de criterio, entonces antes de que pase, por ejemplo, los carros que son exclusivos, como ahí en el método de criterio decía de que más que todo lo utilizan las empresas que son pequeñas, pero por ejemplo un carro exclusivo es una empresota así grandota, entonces, sin embargo, no hay carros que sean iguales cuando son exclusivos, son como que únicos. Ahí también se podría tomar como un ejemplo de método de criterio. Bueno, vamos a partir de algo. ¿Qué es exclusivo? O sea, que sacan solo un modelo. Sí, por ejemplo, marcas como Lamborghini, así Ajá. de que sacan los carros, que si muchos son 5, que son iguales, o a veces que son solo para una persona porque esa persona los pidió. Eh, Vamos a partir de algo. Lo que es diferente tal vez, es la carrocería, pero el motor sí ha de ser el mismo. Entonces, creo que eso no debería de aplicar. ¿Sabe dónde aplica? Bueno, está bien, va, se lo voy a tomar como válido, se puede aplicar porque lo mismo le sucede a un barco. Por ejemplo, está fuera de orden el ejemplo, pero el Titanic solo uno se fabricó y no se volvió a fabricar por 3 razones. Uno, porque era demasiado caro. Tercero, porque dijeron que no se iba a hundir nunca y se hundió. Y cuarto, porque realmente el nivel de pasaje a estas alturas ya no es para, en aquel entonces era un medio de transporte masivo, ahora ya no, ahora ya hay, los aviones vinieron a sustituir todo eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, posiblemente pueden ser que los carros exclusivos pueda aplicarse como método de criterio. Es importante su aportación, señorita. Puede ser válido. Ah, muy bien, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos ahora los métodos estadísticos. Son
los que son elaborados sobre una base técnica. Vea qué gran diferencia. El otro es bajo una base artesanal. Este es sobre una base técnica o estadística, lo que hace que en la actualidad le permite obtener mejores resultados. Esto de mejores resultados es una pregunta muy susceptible de cuestionamiento, porque si usted le pone números a la estadística, números le va a dar la estadística, pero no es que sean los verdaderos. Posiblemente le dé una tendencia. Y ahorita, bien marcado, no hablemos de ahorita, hablemos del año 2019. En el 2019, antes de marzo, que explotara la pandemia COVID, todo era algarabía, todo era negocio, todo era oportunidad de crecimiento. A partir del 2019, se murió la economía. Vean el día de hoy cuántos departamentos y municipios están en color rojo, ya no en naranja, mucho menos en amarillo. Están en color rojo. Es una pandemia exagerada la que hay. No deben de asistir a eventos masivos. Eso es muerte, eso es contagio. No se pueden dar ese lujo. Cuídese. Entonces, eso se pensaba antes de marzo 2019. Estamos a 2 años de pandemia y la situación, en lugar de ir mejorando, va empeorando. Situación que de alguna forma nos está obligando otra vez a tomar medidas de prevención. Ejemplo, durante estos 2 años, el único evento trascendental que pudo tener un efecto, pero no fue tan grande como las Olimpiadas. Ahorita en el mes de noviembre, diciembre va a haber mundial. Ahí se van a acordar cómo se van a incrementar las ventas para el mundial. A todo nivel, a todo nivel. La banca, los seguros, las tarjetas de crédito, las ventas de tiendas, las panaderías, los restaurantes, los souvenirs, la ropa, los tenis, por el bendito mundial. Que estadísticamente ese dato no existía. Y ahora sí va a estar. Entonces, el tema es que la estadística nos da un número frío. Como puede ser que usted ayer vendió 20, este año no va a vender 20. Puede vender menos o puede vender más. Pero eso no se lo dice la estadística. La estadística le va a decir lo que pasó en el pasado. Segundo, ¿sí? Línea recta o de tendencias. Mano libre, que consiste en establecer mediante el análisis de la tendencia las ventas de una serie, no de datos, de años, le está diciendo. O sea, le está diciendo, tome en cuenta lo que le va a pasar o lo que le pasó en años anteriores. Y ahorita le va a determinar un promedio.
Eso es lo que hace la estadística, que la estadística le establece promedios. Ya en finanzas 1 ustedes pudieron saber cómo se calculan los promedios. Hay 5 formas. Y eso le va a permitir determinar ese promedio. Existe un método aritmético. ¿Se recuerdan? La sumatoria de los términos dividido el número de términos. El método de la Y calculada. Aquí le estoy dando ya respuesta a su trabajo de investigación. Semipromedios. Mínimos cuadrados. Índice de variación estacional. Automáticamente usted tiene varios métodos para hacer su pronóstico de ventas en forma estadístico. Entonces ahí le va a representar esta información. Muy bien. Y entramos al más objetivo de todos, pero eso sí, es el más complicado. Y tenemos ahora nosotros que entraríamos a ver el método de factores. Y para el método de factores vamos a observar y vamos a revisar nuestro material número 4. Eso es importantísimo que lo logren imprimir en estos momentos. Favor, imprimir hoy. Me pasé. El material número 4, que es el que voy a presentarles a continuación. Material número 4. Y observen ustedes. Este es el material de lectura número 4 y que habla del método de factores. Este método de factores es aquel el que va a considerar favorable o desfavorablemente un hecho económico en las ventas pasadas para usted pronosticar las ventas futuras. Es el hecho que le va a ocasionar un evento económico en el pasado que pueda que se dé o pueda que no en las ventas del presente año que está presupuestado. Entonces es importante que usted observe que este método de factores es el que lo hace ser a usted participativo, el que lo hace a usted a compenetrarse de la situación real de su empresa. Por lo que les recomiendo entonces, en primera instancia, que imprima su material, porque para eso se les da, que imprima su material y con eso vamos a comenzar a resolver los ejercicios del presupuesto de ventas a través de la técnica o procedimiento que se llama método de factores. Cuando hablamos del método de factores, usted tiene esta presentación. Le puede tomar captura, al igual que como lo voy a hacer yo, para dejar evidencia de lo que estamos platicando en el entorno a nuestra actividad de clase del día de hoy. Entonces, este método de factores usted va a obtenerlo y lo va a poder cuantificar o lo va a poder
analizar, ¿sí? Únicamente dándole seguimiento a las explicaciones que les voy a dar a continuación. No tenéis que escribir nada, no tenéis que atormentarte, porque esto es solo la descripción. Este es tu prontuario de tus fórmulas de lo que es el método de los factores. Veamos entonces las pantallas que les he preparado para esta oportunidad. Estas pantallas no son compartidas porque a ustedes los que le necesitan, ustedes lo que les es importante hacer, observar, es esta hoja del método de lo que sería el prontuario de los factores, si lo quisiéramos llamar de esta manera. Entonces, ese prontuario de los factores nos va a mostrar ahorita a nosotros, ¿ok? Lo que son el presupuesto de los factores. Y pongámosle atención entonces. Esta tal vez será la única pantalla que no tendrán ustedes, pero de ahí todas las tienen, ¿sí? Entonces tenéis ahí, poner atención. Consiste en considerar en la preparación del pronóstico de ventas los diferentes factores favorables como desfavorables, ¿sí? Que incidieron en las ventas del ejercicio anterior. Entendamos, son cosas que sucedieron en el pasado y que como pueda que sí sucedan, pueda que no. Y eso es lo que nos va a permitir elaborar el presupuesto general para este año. Importantísimo. Es el que nos está diciendo que nosotros debemos de conocer a lo interior de la empresa. Nosotros tenemos que establecer qué eventos sucedieron en el 2020 y 2021 que nos puedan afectar en el presupuesto del 2022. Observe que la diferencia, observe que la variación con el método estadístico es muy grande. El método estadístico, ponga atención, alumno, el método estadístico no elimina el factor. Es usted quien debe de eliminar el factor. Y si no se recuerda, va a presupuestar ventas que no tienen fundamento para el año 2022. De igual forma, el método estadístico le va a dar el número frío, pero ese número frío pueden ser ventas que fueron, como usted lo puede observar en el numeral 1, pedidos excepcionales, que ahora no tenemos un acontecimiento especial que nos permita decir que las ventas van a ser superiores a las del año 2021. Pero el tema no termina ahí. El tema le dice, ok, para ajustar, oiga, ¿qué le está diciendo? Que usted va a modificar, va a actualizar sus ventas para el año 2022, sumándole
posibles pedidos que no estaban en el 2021 y restándole los pedidos que ya no va a recibir del 2021 para el 2022, porque fueron pedidos que solo se hicieron en el 2021. Suena enredada, tantas palabras, tantos comentarios. En español, así como decimos las cosas, en 3 palabras. El método de factores separa pedidos que ya no van a estar y de suma pedidos que van a estar. Por supuesto, a los varones les gusta ser más gamonales con llevarle los obsequios a las damas y van a tener mayores ventas o mayores ingresos. Las damas en ese sentido son más conservadores y no les gusta regalarle mucho a los varones. Entonces puede hacer que tenga menos ventas. El método estadístico es rígido, no le permite esa tolerancia. O sea, o vende o no vende, sencillamente. Y terminamos el párrafo, ¿sí? Diciendo, ¿sí? Diciendo que le va a tomar en cuenta los diferentes factores favorables como desfavorables que incidieron en las ventas del ejercicio anterior, así como aquellos aspectos que se puedan incidir en un aumento o distribución de las ventas en el periodo que se está presupuestando. ¿Qué le dice entonces el método de factores? En conclusión, que lo que ya no se va a dar, se lo resta. Y lo que se le va a dar, se lo suma. Significa que el método de factores le va a decir cuándo suma y cuándo resta, para darle la venta objetiva del pedido. Veamos, esa es la pantalla que no tenían ustedes en su material de lectura. Las pantallas que van a ver a continuación son las pantallas que ya nos permiten a nosotros observar en forma detallada, analítica y estructuralmente cuáles son los métodos de factores que tenemos que utilizar para, ¿sí?, fabricar nuestras cédulas de ventas. Y de esto se trata el primer examen parcial, de que el alumno pueda identificar los distintos factores para hacer su presupuesto de ventas. Veamos a continuación de qué estamos hablando entonces. Ya hicimos la captura correspondiente y nos vamos directamente a las presentaciones. ¿Sí? Bueno, los elementos de los factores son 3, no hay más. Si usted quiere, haga su chivito. Son 3 elementos. El primero de ellos habla de los factores específicos. Factores específicos. El segundo grupo habla de las fuerzas económicas generales, ¿sí?
Y el tercer grupo, la influencia administrativa. Cada grupo va a desempeñar un trabajo específico. Ustedes dirán, nos están poniendo más carga, nos están pagando menos. Tienen que considerar estos aspectos para poder identificar claramente cuáles son esos factores. Vámonos a detalle entonces. Los factores específicos, primer grupo, ¿sí? Son los aspectos, ponga atención, porque de aquí depende su clara interpretación, que incidieron en las ventas pasadas, favorable o desfavorablemente, y que no van a afectar las ventas del próximo año. O sea que son los factores que incidieron favorable o desfavorablemente en las ventas pasadas. ¿En qué ventas? En las del 2021. Pero que ya no van a pasar. Oiga, ya no van a suceder en el 2022. Y para eso tenemos de ajustes, de cambio y de corriente de crecimiento. Factores de ajuste. Importante. Son todos aquellos que pasaron en el año 2021, pero que ya no van a pasar en el 2022. ¿Sí? Solo una vez pasaron y que no van a volver a suceder, favorable o desfavorablemente. Y observe, los favorables y los desfavorables. Démosle una lectura. Esto aquí está en una gráfica bonita, de colores, linda. No lo necesitan. Yo siempre he dicho que las pantallas a colores no dan los significados de los temas. Esto ustedes lo tienen en su prontuario, en el formato número 4 que les indicaba. Lo que necesitan es analizar claramente ese prontuario y ese es el objetivo de la clase. Acá se está presentando las cosas y se les está explicando qué es lo que está sucediendo. Lo importante de todo esto es que los factores de ajuste no queremos que vuelvan a suceder, positiva o negativamente. Y ustedes dirán, oiga Morales, pero si nos hicieron un pedido de 100,000 quetzales, ¿cómo queremos que no nos lo vuelvan a suceder? Porque fue un pedido recurrente, no, mentiras, fue un pedido especial, no recurrente, y que solo porque era la campaña de contra el COVID lo hicieron. Un ejemplo, el gel y el alcohol. Cuando comenzó el COVID, ¡ah! Bomba. Hasta
hubo desabastecimiento. ¿Cuántos se metieron al negocio de los productos de protocolo? ¿Cuántos importaron mascarillas? Recuerden, las mascarillas antes eran carísimas, ahora hasta las regalan por caja. ¿Sí? Entonces tenemos que esos factores, ¿sí? El primero de ellos, pedidos excepcionales. Este año van a haber pedidos excepcionales. El mundial. Oiga, ¿y cómo va a ser ese pedido excepcional? Ahí van a ver las ofertas. Compra con tu tarjeta industrial, GIT, BAC, Credomatic, etcétera, todo eso. Acumula puntos y ve a ver los cuartos de final a Qatar. Y sí dice Juan Domínguez y comienza a comprar todo con tarjeta de crédito a nivel de la banca. Viene la banca y te dice, abre tu cuenta de ahorro y acumula puntos. Sorteos de televisores para que mires el mundial. Pasajes para 2 personas. Para que puedas ir a ver los partidos a tiempo, te vamos a regalar una moto. Pero tienes que tener tu cuenta de ahorro. Y vamos todos a ahorrar. Pedidos especiales. Ya no digamos los almacenes de electrodomésticos o hasta las panaderías, los restaurantes. Ven a ver los partidos completamente gratis en tu televisor de 72 pulgadas de diámetro y deleitando un delicioso almuerzo por la módica cantidad de 250 quetzales por persona. Y por ir a ver la tele 72 pulgadas y ir a ver tus partidos, bien que los pagas, pues. Negocios. Negocios de partidas no recurrentes, partidas excepcionales, que solo este año se van a dar porque hay Qatar 22. El año pasado hubieron olimpiadas, no con tanto auge, pero sí hubieron negocios. Las panaderías. Venga, traes tus bollos con las banderas de los países participantes. Y seguro que los niños van por sus cubiletíos pintados con las banderas del país. Ventas en una zona o distrito donde no existía. Bueno, fuimos a aperturar el mercado de Petén. Pusimos una tienda en Escuintla. No lo hagamos tan complicado. Nosotros aperturamos en la zona 10 porque éramos VIP. Pero ahora nos están pidiendo una tienda un poquito más popular, que a donde la podemos ir a adquirir. Pues vayan a las tiendas de menor calidad, van a encontrar prendas especiales
y van a encontrar nuevos productos de tiendas que no existían antes y que ahora, por la cobertura del mundial, se van a incluir. Todo va a ser negocio, todo va a ser apertura, todo va a ser novedad, porque hay mundial. Ya se pueden imaginar las promociones de McDonald's, Pollo Campero, Burger King, las promociones en los mundiales, en los centros comerciales. Esas son las positivas, pero estas se van a dar solo este año, que el año pasado no se dieron. Ahora pasémonos a las negativas. Usted lo único que tiene que ver es su prontuario de fórmulas, no tiene que ver nada más y escuchar solo por hoy esta narración. Sin embargo, si le quiere tomar captura a las pantallitas, pues está bien, no hay problema. Lo puede hacer. Se le quemó la fábrica el año pasado. ¿Quiere que se le vuelva a quemar otra vez? No pongamos huelgas. Pongamos suspensión de los contratos de trabajo de acuerdo a la ley laboral. ¿Quiere que le vuelva a suceder otra vez esto? La falla de abastecimiento de materia prima o del mismo producto terminado no llegó a tiempo. ¿Cuántos problemas tuvo usted para poder atender sus ventas? ¿Cómo están las navieras? Los embarques están sumamente atrasados. Ya no digamos las demandas o juicios, ¿verdad? El personal que nos dejó por situaciones del destino ya no está con nosotros. ¿Cuántos trabajadores no hemos perdido nosotros por los impuestos? No queremos que nos vuelvan a suceder estas cosas. Por eso es que los factores de ajuste en español, hechos que no van a volver a sucedernos. Así de sencillo. Pasó, pasó. Sucedió, sucedió. Pero no nos van a volver a suceder, ni favorable ni desfavorablemente. Número 2, factores de cambio. Bueno, como su nombre lo indica, el factor de cambio es aquel en el cual se le hace un producto ya existente. Muy bien. Para esto hubieron grandes veteranos para poder atender este tipo de demanda. Y dice que es el tipo de factor en el que se ofrece un medio para estimar el volumen que pueda llegar a alcanzar las ventas. Oiga,
si se introdujera, ¿sí?, ciertos cambios en las políticas de la venta de la empresa y el concurso ordinario del negocio. Le está diciendo que va a ser un factor de cambio todo aquello que modifique un producto que ya existe, no que sea nuevo. Y aquí vienen los ejemplos. Les voy a levantar el apetito. O tal vez aquellos que tienen sed. En 1900 entonces, la cerveza se vendía en botella. Después hicieron hacer la famosa venta de litro, que era muy grande. ¿Qué pasó con esto? Nos pasó que hubo que modificar la botella y nació la taconuda. Y después de la taconuda, vació el cubetazo. Otro ejemplo, los snacks. 15% más de aire. Y ahí le ponen 15% más de producto. Y usted lo que consume es más aire. Significa entonces que la empresa puede cambiar la presentación de productos ya existentes en cuanto a su política, manufactura, centro de distribución, etcétera. ¿Cuáles son esos factores de cambio? Bueno, acá vamos a observar que el factor de cambio, ¿sí?, es por medio de que se mejoren los controles de calidad de los productos, de los mercados que ya están siendo abastecidos. Un centro de calidad. Ahora con las nuevas normas de ingeniería, todo esto nos viene afectando. O cambios en las modas, gustos o estilos. A mí el que se me viene a la mente, que este cambio de las modas, por ejemplo, se recuerdan los tradicionales pantalones de lona. Ahora hay pantalones de cintura baja. Y ahora hay pantalones donde se les rompió la rodilla, parte de una parte inferior a la pierna, etcétera. Y son los que más se venden. Pantalones con rasgaduras, pantalones con tintes diferentes. Pero no es que sean nuevos, sino que son únicamente diferentes. Significa pues entonces que ya tenemos un cambio en la manufactura y tenemos un cambio en el diseño de los inversores. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos el mercado, cambio en el mercado.
la cantidad y composición de la población. ¿A qué grupo va dirigido ese segmento? Si antes nosotros solo atendíamos a los torolochos acá creo que en mi país así le dicen a los niños, a los pequeñitos, o solo a las damas, o solo a los varones, a las medidas, a los gustos. Todo esto va a depender de qué es el segmento poblacional al que nos estamos dirigiendo. Cambio en la actividad económica del país. ¡Wow! Esto es a lo que la gente está acostumbrado a consumir. Le pago la mitad en efectivo y la mitad con tarjeta. Ventas al crédito o ventas el primero a precio normal, el segundo a precio gratis, con el entendido de que en el segundo ya está impreso el beneficio del primero. Pero eso es economía de escala y usted como contador público auditor sabe bien cómo es eso. Ampliación en la reducción y distribución de los servicios. Esto es diferente. Antes había que ir a comprar a los almacenes. Un cambio a la distribución es que ahora ya se lo van a dejar a la puerta de su casa. Y con la observación de que usted lo paga cuando se lo lleven el producto a su casa. Ya los mensajeros o las personas ya van con las actividades propias del caso. Quiero dejarlo hasta aquí, ¿sí? Porque quiero cederle la palabra al licenciado Otoniel para ver cómo va la conformación de los grupos. Otoniel, si nos pudieras platicar algo al respecto, por favor. Buenas tardes. Hola, licenciado, buenas tardes. Fíjese que ahorita les pedí el listado que me enviaran los que ya tienen grupo, em, para que me lo envíen hoy los coordinadores. Les dejé en el chat el correo al cual me mandan su listado. E incluso si no están completos en su grupo, por favor envíenmelo si les faltan una o dos personas, porque igual por ahí van a aparecer personas que no tienen grupo, entonces ahí se los integro a sus grupos. Otra cosa que les envié en el chat de la clase es de la asistencia. Ya ahorita en un minuto la voy a cerrar, y solamente, ya con eso ya podemos empezar a trabajar. Los que no tengan grupo, traten de conseguirlo, y si no me escriben al correo, por favor, y el próximo día terminamos de integrar grupos ya para que tengan cómo trabajar. Solo que yo veo que acá en la clase se conectan como 180 personas, pero en asistencia solo se registran como 100, 115. Entonces no todos están registrando su asistencia. No sé si es porque no están atentos o no sé qué pasará ahí, pero por favor registren su asistencia, que es muy importante. Únicamente, licenciado. Ok, gracias, Otoniel. Es importante eso de la asistencia, jóvenes, porque si ustedes no tienen su asistencia, van a tener problemas con sus exámenes, ¿verdad? Se recuerda que en la virtualidad de las clases, todo esto es obligatorio. Bueno, no los fastidiamos más, creo que hasta por hoy ha sido suficiente, y Dios mediante nos saludaremos el próximo día de clases, que será el próximo miércoles. Perdón, una consulta. Diga usted, señor.
Por ejemplo, el listado de los integrantes lo mandamos en formato de Excel o solo se lo colocamos en el correo. Sí, en Excel, por favor, que vaya el nombre, carnet y correo. Si pudieran integrar el número de teléfono celular de cada quien también, porque algunas veces uno precisa hablar de forma urgente. Ok, Entonces, está